Buenos días, ¿cómo están? Ya veo que hay varios conectados el día de hoy a la clase. Discúlpenme pues la demora, tuve ciertos inconvenientes. Bueno, vamos a iniciar propiamente con lo que es ya la unidad 3 y la unidad 4, que vamos a hacer un breve análisis de esa de la unidad 4, que es como un repaso del resto de unidades. La unidad 3 está dirigida, bueno, voy a hablar un resumen chiquitico de las unidades anteriores o de la unidad anterior, que fue lo de la delincuencia, las tipologías de la delincuencia. Ahí terminamos de conversar sobre lo que es la delincuencia socializada, la no socializada, la neurótica. Hablábamos de las conductas sociales, disociales y antisociales, ¿ok? Y hoy vamos a ver propiamente lo que es la violencia de género, más o menos los tipos de violencias. Vamos a tocar cuál sería la intervención o que debe, las políticas públicas que debe tratar de mantener el Estado, de establecer el Estado para que efectivamente evitar ese tipo de delitos. Y vamos a hablar también de la delincuencia juvenil o de los jóvenes infractores, ¿no? Más o menos hacer un estudio comparado. En esa parte si quisiera pues tener un poco de participación de ustedes para saber cómo es el sistema de justicia penal juvenil en Ecuador y pues tratarlo de comparar aquí con el sistema de justicia penal juvenil venezolano. ¿Okay? Bueno, ahora viene a lo que es género, que es la unidad 3 o intervención de los infractores en este tipo de delitos de violencia de género. Tenemos que primero distinguir qué es género y qué es sexo. Muchas veces se pueden confundir estos términos, qué es género y qué es sexo. Cuando hablamos de género, hablamos de las características sociales, culturales, políticas, jurídicas, económicas, inclusive religiosas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Ese es el género. Esas características sociales, que inclusive culturales, que les da su comunidad, su forma de actuar, su sociedad en ese momento. Sexo. Se refiere más a las condiciones biológicas, a la distinción entre macho y hembra, hombre y mujer. Es esas características biológicas del ser humano y anatómicas, pues que tenemos, que las mujeres nos distinguimos y los hombres se distinguen. Entonces son características biológicas. Cuando hablamos de violencia de género, nos vamos casi siempre o son más determinadas y protectoras al área de la mujer, porque pues nos consideran pues personas más vulnerables, porque también pues no tenemos las características anatómicas que tiene un hombre, ¿verdad? Su fuerza, su destreza y demás, somos más delicadas. Muchas veces pues las mujeres tienden a equipararse en cuanto al hombre, a su fuerza, pensamiento y demás, pero yo pienso que la mujer debe tener su rol, su propia. Si Dios nos creó bajo ese aspecto de ser mujeres, pues tenemos que identificarnos como mujeres, no con eso menospreciar tampoco nuestra dignidad o sentirnos inferiores al hombre, no, no. Somos diferentes, pero en estratos, por decir, iguales, en un plano de igualdad. Pero lógicamente en nuestro sistema anatómico, biológico y de pensamiento somos diferentes del hombre y tenemos una función y un rol como mujer diferente del hombre. Entonces a cada quien hay que darle su rol y pues, su parámetro, su forma de ser en la sociedad. Teniendo en cuenta esos aspectos, lo que es sexo y lo que es género, que es la diferencia en común, ¿cuál sería entonces la diferencia primordial entre género y sexo, entre sexo y género? Sexo, factores o condiciones biológicas, anatómicas, y género, características sociales, culturales, impuestas muchas veces por la sociedad o la comunidad donde se desenvuelve. Ok. Ahora bien, en cuanto hay una parte que distinguir inclusive cuando hablamos de violencia de género y violencia doméstica. Esos también términos se pueden muchas veces confundir. La violencia de género va dirigida efectivamente a un sector específico. La doméstica, en este caso la mujer, la doméstica dirigida al grupo familiar. Incluye los hijos, los tíos, los abuelos que conviven en ese núcleo, en esa familia en común. Entonces puede existir violencia doméstica dirigida a los niños, puede existir violencia doméstica para los tíos o para los abuelos de las personas que conviven en ese recinto, en ese hogar, en esa casa, en esa habitación. Esa es la violencia doméstica. La de género dirigida específicamente a la mujer por razones de su sexo inclusive, o sea, porque es mujer
tiende a ser un poco más inclusive grotesca a veces esa violencia de género. Hay diferentes tipos de violencia de género dirigidas pues a ese género y en el caso específico de sexo mujer, que es la violencia física, la sexual, la económica, el acoso, acecho, violencia inclusive a nivel de obstetricia, violencia, bueno, en la pareja que sería, que puede incluir esa violencia física, esa violencia emocional, esa violencia psicológica. Cuando hablamos de violencia física, bueno, su mismo nombre tiende a nosotros proyectarnos cuál es esa violencia física, cuando efectivamente se ejerce una acción en contra de la humanidad de la mujer. ¿Y cómo se ejerce esa acción? A través de un golpe, un empujón, a algo que se le tira, bueno, y que causa inclusive pues lesiones en su cuerpo. Pueden ser esas lesiones leves, graves, moderadas, dependiendo de la acción con que la ejerció y del grado de agresividad. Esa violencia física, pues muchas veces al estar patente o latente dentro de ese hogar, la observan los niños, la observan sus familiares y lógicamente que la mujer queda pues en estados muchas veces de shock. Se hacen esos procesos de victimización de la violencia ejercida por el esposo o por la pareja o por el concubino o por esa persona que tiene relación de afectividad emocional con la mujer y crea esos procesos emocionales o inclusive neuróticos, lo que hablábamos en la clase pasada de delincuencias neuróticas. ¿Cuántas veces se puede observar que hay femicidios efectivamente por parte del sujeto activo agresor dirigido a la mujer o hay inclusive homicidios normales de una mujer en contra de un hombre, producto muchas veces de esa violencia física que ya está al borde y pues ya no aguanta más y genera también un grado de agresividad. Entonces ahí es cuando se dice que se pierde el respeto entre un esposo o una esposa o entre los concubinos o entre esa relación de pareja porque ya se acuden a las manos, a los golpes y demás. Todo eso acarrea hechos delictivos y todo eso pues tiene que ser controlado y regulado principalmente cuando ya excede de las manos del ámbito familiar, pues ¿por quiénes? Por los órganos de seguridad del Estado que ejercen el control social formal y que lógicamente van a aprender a esas personas involucradas en el hecho y se va a verificar efectivamente cómo es el hecho. Ya cuando hablamos de violencia inclusive psicológica, pues todas esas partes de psicoterror que muchas veces establece el hombre hacia su mujer, hacia su esposa, hacia su novia, diciéndole pues palabras obscenas o tratos crueles o amenazándola, diciéndole que la va a matar o que va a matar a los niños y se separan. Bueno, todas estas cuestiones propias que se dan en esa relación de pareja como tal, que muchas veces la mujer no denuncia, no denuncia por miedo, por amenazas, por temor, por inclusive no exponerse al escarnio público. ¿Cuántas veces también observamos parejas que en apariencia se ven felices, pero en sus cuatro paredes, en su hogar, son netamente infelices y son agresivos y el hombre le propina golpes a la esposa y la esposa pues por miedo a quedarse sola, por miedo a que no va a tener cómo mantenerse y demás, pues no acude ante las autoridades judiciales, no acude ante un amigo o una amiga o sus familiares que la puedan ayudar y se calla todo lo que está viviendo en esas cuatro paredes. Eso son violencias psicológicas, emocionales que llevan que ejercen una reacción en el mundo exterior y máximo cuando hay niños. Cuando hay niños observan todo ese tipo de conductas y ellos asumen y moldean lo que hablamos del patrón del delito muchas veces, o sea, absorben todas esas conductas que ven en su padre y a veces muchas veces justifican la conducta del padre o del novio o de la pareja de su mamá y se hacen niños así. Si son varones van a decir, no, para mí era normal que mi padre le pegara a mi mamá. Y si es una niña, pues la niña también no, pues es normal que mi papá le pegara a mi mamá y pues yo también me dejo que me peguen o que me lesionen. Entonces, eso es muy importante que ustedes, pues, como funcionarios y como también seres de su familia, puedan, pues, regular y conocer y establecer los tipos de violencia existentes en nuestro mundo y que generan reacciones inclusive pues, de manera negativa en nuestra sociedad. Abuso inclusive o violencias económicas, cuando estando la mujer en ese hogar constituido, el esposo pues no la deja que
ella administre sus bienes, no la deja que maneje cuentas, las cuentas de él, y si ella trabaja, pues él ingresa a sus estados de cuenta y la quincena o lo que ella percibe de manera patrimonial, de manera remunerativa, pues se lo quita, se lo pasa al patrimonio común, la limita en cuanto a vestido, a las cosas que pueda comprar. Solamente él tiene el control de eso. Eso es una violencia económica. No la deja hacer, a menos que la mujer efectivamente ceda ese derecho. Si ella lo cede, pues no existiría, pero si es obligada a hacerlo o constreñida, pues lógicamente hay violencia económica. Violencia laboral, en el caso de las instituciones o sean públicas o privadas, donde por sexo también discriminan, o porque hay acoso sexual, o porque su jefe o el superior jerárquico muchas veces la amenaza o si quiere ascender, no la asciende porque está enamorado o le gusta y quiere abusar de ella de manera sexual, pero hay un acoso laboral, pero por una relación laboral. Todos esos son tipos de violencias que efectivamente están latentes y se dan en nuestra sociedad. Y como seres humanos, seres comprometidos al servicio del Estado, pues debemos percibir inclusive esos tipos de violencia, porque muchas veces, pues, como indiqué hace rato, no lo dicen. Es lo que llamamos inclusive la cifra negra de esas personas que no denuncian por temor a represalias o por miedo o por inclusive miedo al escarnio público, de que no ser señalada de que su esposo la agrede ni física ni emocionalmente. Eso casi no se reporta. ¿Cómo se considera, cómo pueden ustedes observar que una persona es víctima de violencia de género de cualquier tipo? Bueno, su estado emocional cambia, puede ser que si hay golpes, pues lógicamente va a tener golpes en su cuerpo, va a tener diferentes actitudes que son determinantes o detonantes para ustedes como órganos de seguridad del Estado puedan observar que efectivamente esa mujer es víctima de una violencia de género, una violencia con su esposo en ese medio intrafamiliar. Ahora, cuando hablamos propiamente de la violencia entre las parejas, muchas veces en esa o violencia en general de las parejas, pero voy a tocar un punto que es en la mutilación genital o la ablación, que es una parte de la violencia de género, inclusive a nivel mundial se ha establecido como una violación a los derechos humanos. Cuando se mutila los genitales o por ablación los genitales de esa adolescente o de esa niña para que efectivamente no tenga capacidad de reproducirse o para salvaguardarle, entre comillas, su virginidad y ella pueda ser concedida a la persona que la vendan o que le gusten o que la cedan. Es un tipo de violencia de género, es un tipo de violencia inclusive que se da, pues pudiera decirse entre parejas porque es como en su ámbito familiar y inclusive cuando la ceden, el esposo es capaz de que estando normal, esa niña de la India, de Pakistán, en proceso general, hace ese tipo de como cirugía y demás, pero rudimentaria, de secrarle sus genitales, de mutilarle sus genitales para que no esté con otra persona. Es un tipo de violencia de pareja, un tipo de violencia de género que inclusive eso llega a muertes porque no tienen el material médico adecuado, bueno, los cuidados necesarios y lógicamente muchas de ellas, de esas niñas, de esas adolescentes que hacen esos procesos de mutilación, mueren, fallecen. Es muy importante resaltar que la violencia de género se da o se inicia ese proceso de búsqueda, de salvaguarda de las feminidades de las mujeres, como producto, no sé si se acuerdan del caso de las Mirabal. Ellas mueren el 25 de noviembre de 1960 como producto de, bueno, empieza la violencia de género, porque eran mujeres que en ese momento protestaban contra una dictadura, pero que más que protestar contra la dictadura, eran diferentes al común de las mujeres en esa sociedad. Eran diferentes, ¿por qué? Porque inclusive en esa época, pues para que una mujer se colocara un pantalón, y más en esa República Dominicana, era como un pecado. Y una de ellas en particular era como muy rebelde con su forma de ser. Era muy femenina, pero igual pues ella empezó a utilizar pantalones y manejaba carros y demás, y eso era como mal visto en la sociedad. Posteriormente se involucran en ese plano político y son asesinadas.
Entonces, es el caso de las Mirabal, de las llamadas mariposas. Por eso siempre el 25 de noviembre de cada año se hace como el aniversario de todas esas leyes y por lo menos aquí en Venezuela, de la ley orgánica de violencia o sobre la violencia de la mujer a una vida libre de violencia. Por eso se establecen esos aniversarios y a nivel pues, mundial existen los convenios, por lo menos el de la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, el convenio Belén do Para y demás, que son los mecanismos de instrumentos, inclusive internacional, para proteger la dignidad de la mujer. Y no solamente la dignidad emocional o psicológica, sino la dignidad física, el derecho que tiene ella inclusive a elegir qué es lo que desea para su vida, a elegir su pareja, a tener libre desenvolvimiento de su personalidad en todos los ámbitos. Esos tipos de violencia que se dan intrafamiliar, por eso es parte importante de la unidad, porque la violencia de género inclusive acarrea o es un efecto detonante para los demás tipos de violencia. Como lo indicaba, o sea, si en el núcleo familiar hay violencia de género y se verifica que hay niños o niñas involucrados en ese núcleo familiar, ellos absorben o esas conductas de sus padres, de cómo se desenvuelven, y a medida que crezcan en su proceso de evolución, pueden incurrir en hechos delictivos, que eso lo hablamos en las clases pasadas. Cuando a los niños o los adolescentes con esos comportamientos que ya son vistos y son observables y son reiterativos, porque también tienen que ser reiterativos, no es que sea una sola vez, sino que es constante para que se vuelva patrón o conducta de ese niño. Al ser constante, lógicamente que el niño es propenso o esa niña a que incurra en hechos delictivos de la misma naturaleza o de peor naturaleza. Cuando yo digo de peor naturaleza me refiero a que eso crea emociones y sensaciones de tristeza, de depresión, de ansiedad. Inclusive hace que los niños y las niñas se vuelvan disociales, que tengan trastornos de conducta negativos y se vuelvan agresivos en su escuela, producto de ver su núcleo familiar, que al final y al cabo ellos no entienden qué es lo que está pasando allí, porque su papá le pega cada rato a su mamá o porque su mamá recibe los golpes y no dice nada. No lo entienden, pero crea un ambiente tenso y ellos lo reflejan en el medio ambiente escolar y lógicamente pues en su estudio, en sus conductas y demás. En este tipo de violencias es lógico que el niño no sepa, porque se dan como tres fases en la parte de la violencia. Es como una fase, primero, de iniciación, ¿sí? Cuando son violencias físicas. El agresor o el sujeto activo inicia con palabras, con gestos, ademanes de dirigir esa violencia hacia su esposa, hacia su novia, hacia su concubina. Posteriormente está la fase de acción, donde efectivamente ejerce esa violencia, pero ya física, y la plasma en el cuerpo. Y posteriormente está la fase como de reconciliación o de luna de miel. En los procesos donde las mujeres son víctimas de violencia de género y van en esas tres fases, ella siempre va a perdonar de una otra manera a su esposo, a su novio, a su pareja, porque ya pasó por esas tres fases. Ella siempre va a justificar que, bueno, debe ser que hizo algo mal, va a justificar que le accione su conducta y que la agrede, y va a haber un proceso de reconciliación donde el esposo, el novio, el amante le va a decir yo no lo vuelvo a hacer, le pido perdón por hacerlo. Y ella se lo va a creer y lógicamente pues va a perdonar, no va a haber ningún tipo de denuncia, eso pasa a las cifras negras y va a ser constante esos ciclos y viciosos, porque se van a seguir dando hasta que ella decida o hasta que él decida dejarla muchas veces, pero casi siempre no, el hombre no va a dejar a la mujer es la que tiene que tomar la acción. ¿Cuántas veces no se ven en procesos de infidelidades que existe violencia psicológica? Bueno, yo pudiera decir que sufrí una violencia psicológica en una oportunidad. Yo duré 20 años casada y efectivamente ejercía unas conductas de infidelidad reiterativas y yo, pues,
como que lo pasaba por alto, lo pasaba por alto. No hubo nunca, gracias a Dios, un tipo de violencia física ni nada de eso, pero había una violencia en todo caso psicológica, emocional, porque yo estaba consciente de unos indicios que me proporcionaban factores de infidelidad de mi pareja y sin embargo, yo una mujer profesional y demás, yo me hacía de la vista gorda por estar en una sociedad donde no, la doctora está casada, es su esposo. Pero hasta qué punto eso es bueno para mí. Entonces hay que amarse, hay que respetarse y tener la valentía de efectivamente decir ya basta, hay que quererse. Entonces, es una forma de violencia inclusive psicológica, emocional, porque a nadie le gusta que le sean infiel, ¿o no? ¿O sí? Y como a nadie le gusta, pues lógicamente que crea esos procesos inclusive de ansiedad en el ser humano, en la mujer. Uno no es una persona de hierro para no sentir. Y es un tipo de violencia emocional, es un tipo de violencia psicológica. Recuerdo tanto una vez, y se los cuento porque quiero que sepan que eso se vive día a día, donde mi anterior pareja me decía, pero no te puedes divorciar de mí. ¿Cómo te vas a divorciar de mí si ya vas a cumplir 40 años, nadie te va a mirar? Y si te miran es porque eres profesional. Eso es psicoterror, eso es violencia psicológica. ¿Qué tal si yo me lo hubiese creído? O sea, es difícil, ¿verdad? Y se da en el plano latente. Entonces, algo que puede ser hasta jocoso y es parte de una historia, es algo que sucede y que se materializa en el mundo legal y jurídico y que efectivamente puede traer consecuencias. Eso es, quiero que ustedes pues lo internalicen porque muchas veces piensan los hombres o las mujeres que los procesos de infidelidad o los procesos de violencia psicológica no generan reacciones en el mundo exterior, sí las generan. Y máximo cuando hay hijos, cuando hay núcleos familiares constituidos porque los niños absorben todos esos patrones de conductas tanto de la mamá como del papá. ¿Okay? Posteriormente, en esas formas de violencia, pues la ley ha ido evolucionando. Aquí en Venezuela se implantó lo que es el femicidio. Es una categoría, es un homicidio, pero se le da el realce es que dirigido solamente a la mujer. La ley que nosotros tenemos, o la ley especializada, pues ella inclusive hace un catálogo de tipos penales dirigidos a la mujer. Muchas veces esa ley, bueno, tiene como dos ámbitos en cuanto a la aplicación del sujeto agresor. El sujeto activo puede ser indiferente, pero también puede ser calificado si efectivamente el que propina la acción tiene un grado de afectividad o tuvo algún tipo de relación con la víctima. Y siempre pues va a ser de sujeto activo, pasivo, perdón, calificado porque es una mujer que esté propensa o incursa como víctima en ese tipo de delitos, sea violencia física, violencia psicológica, femicidio, violencia laboral, violencia psicológica, violencia emocional, violencia a nivel de obstetricia y demás, dirigidos a la mujer, en salvaguarda de los derechos de la mujer. No con esto tampoco quiere decir que los estados o los países han visto de que la mujer, sí, lógicamente necesitamos salvaguardadas, pero no por eso somos débiles. Somos y debemos ser mujeres fuertes. Fuertes porque lógicamente que tenemos en nuestro corazón y en nuestro interior muchas fortalezas que debemos siempre mantener y establecer, nunca olvidar, no olvidar esos valores que como mujer tenemos y que si somos capaces, lógicamente, de procrear y dar vida en compañía de un ser, y en este caso un hombre, pues somos importantes en el planeta Tierra. Dios nos creó con esas condiciones y con esas condiciones inclusive también tenemos que establecer prioridades. Jamás tenemos que equipararnos o hacer que somos más importantes o más fuertes que el hombre. Como indiqué hace rato, cada quien su función y su rol que le pertenece en la sociedad, en el ámbito laboral, en la vida, en el mundo en general. Somos diferentes y tenemos que efectivamente tener un trato diferente porque somos delicadas, somos como las flores, como unas rosas. Esas rosas que inclusive en nuestra apariencia nos vemos de que nos caracterizamos y que somos diferenciadas totalmente anatómicamente de un hombre. Entonces, cada cual y siempre salvaguardando pues nuestros derechos, ¿no? Y siendo, no sé,
hablando de ellos y nunca dejarnos vencer por lo que queremos o por lo que deseamos, sino siempre trascendiendo muchas veces esos límites que nos puede colocar la misma sociedad. Bueno, hablando de la violencia ya de género, de manera general, al final de la clase quiero que ustedes también me hablen de la violencia de género en su país, cómo está regulada, cuál es el mecanismo de regulación en Ecuador. Sí, es más o menos parecido aquí, se aplican los convenios, Belén do Para. Vamos a hablar un poco, que también me lo indica la unidad 3, con respecto a la delincuencia juvenil o la intervención de los menores infractores. Bueno, aquí en Venezuela tenemos una ley que se llama Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esa ley es la que regula, tiene dos partes, por decir, un sistema de protección integral que está dirigido al área civil y un sistema de protección dirigido al área penal, el sistema de responsabilidad penal propiamente de adolescentes. La primera parte dirigida a todos esos niños y adolescentes que están en conflicto, pero con el área civil, que llámese qué, niños que tienen papá y mamá y se divorciaron, entran el sistema de protección en el área civil a verificar y regular cuál es el sistema de manutención, colocación familiar y demás. Niños que están en la calle o que los alberga algún tipo de institución y que el Estado pues garantiza esa protección de los niños y verifica si se le puede dar en adopción a cierta determinada persona. Hay un equipo de trabajo social encaminado a la búsqueda del bienestar de ese niño. Opera un principio general, y eso es un principio a nivel mundial, el interés superior del niño, niña y adolescente, que opera inclusive tanto en el área de protección civil como en el área de responsabilidad penal de adolescentes. Garantiza que ese niño y adolescente siempre se le salvaguarde sus derechos en busca de su felicidad, de la salvaguarda de todos sus derechos y del bienestar individual de ese niño, niña y adolescente. Ese es el área de protección con sus instituciones propias del área civil, del área de protección, de adopción, de colocación familiar, de verificar que ese niño no esté en la calle, de los mecanismos de las instituciones para albergarlo, para salvaguardarlo, inclusive cuando hay niños maltratados o son productos de trato cruel. Lo sacan desde su ambiente familiar, si ven que no es el más apto, lo colocan en determinada familia o en una institución que vele por esos derechos del niño. Y está la otra parte, que es la que propiamente nos atañe, que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y ese sistema de responsabilidad penal de adolescentes actúa cuando un adolescente está en conflicto con la ley penal o efectivamente cuando comete hechos delictivos. Su acción es antijurídica y lógicamente que el sistema de justicia penal juvenil tiene que arroparlo, tiene que ejercer el control social formal para regular la conducta de ese adolescente que infringió la ley, pero una ley penal y que debe ser sancionado. En materia de adolescentes, aquí en Venezuela no se establecen penas, se establecen son sanciones, sanciones graduales o proporcionales al hecho delictivo cometido. Por decir, si es uno de los delitos de homicidio, robo agravado o violación, es un hecho grave, un hecho ilícito grave. Lógicamente que al ser grave, ¿qué le genera? Una sanción, si es efectivamente declarado responsable de ese hecho delictivo grave, le genera una sanción de privación de libertad. La sanción de privación de libertad, su límite máximo son 10 años. En materia de justicia penal juvenil venezolana no se aplica la dosimetría penal. ¿Qué quiere decir esto? Que un adolescente que robe, viole, y como producto de esa violación o de ese robo, violó y posteriormente cercenó la vida de una persona, no le voy a sumar 10 más 10 más 10 o no le voy a aplicar las categorías de la norma sustantiva penal por excelencia aquí en Venezuela, que es el Código Penal, que inclusive, bueno, pues la pena aquí es hasta 30 años, pero no voy a hacer ese concurso real, concurso ideal de delitos, verificar, no. Solamente su sanción va a ser estándar y lo máximo es hasta 10 años de privación de libertad. Y esos 10 años pues pueden, inclusive dependiendo de las pautas de aplicación de la sanción, que yo le pueda rebajar esos 10 años a 7, cuando mucho, 7 años, 4 meses, hasta 8 pudiera haber, pero todo dependiendo de las pautas establecidas en la misma ley. ¿Cuáles son esas pautas? Bueno, que el adolescente sea primario en la comisión de hechos delictivos, que el adolescente cometió ese hecho como producto de circunstancias, de factores endógenos, exógenos que se verificaron.
en su oportunidad y que lo pueden ayudar a regular su conducta, pero no hay que ser entonces tan fuertes en el momento de la aplicación. Por eso se llama pautas de aplicación de la sanción, dependiendo del ilícito cometido y dependiendo del caso particular del adolescente. Porque cada actuación es propia, ¿verdad? Es individual. Y como es individual, pues el operador de justicia debe aplicar justicia con equidad, atendiendo a las condiciones esenciales o generales del ser en ese momento. ¿Qué pasa cuando el adolescente no comete un hecho delictivo grave, sino puede ser leve o menos leve? Por decir, un porte ilícito de arma de fuego o unas lesiones leves. No se le aplican sanciones privativas de libertad, sino se le aplican sanciones no privativas como reglas de conducta, libertad asistida, servicios a la comunidad o semilibertad o amonestación. Son sanciones socioeducativas dirigidas a redireccionar la conducta del adolescente para que su ingreso en la sociedad o su inserción sea armónica y pacífica, para que el adolescente comprenda que el hecho ilícito cometido, si bien acarrea una sanción, esa sanción es producto de su actuar y que su actuar fue malo. No solamente es aplicación exegética de la ley, es aplicación, pero con humanidad, con ese proceso de socialización que debe haber o debe existir entre el operador de justicia o las partes intervinientes en el proceso y con ese adolescente que está en conflicto con la ley penal. Un adolescente que efectivamente se debe educar, un adolescente que se debe orientar, porque si uno no se hace o no se educa a ese adolescente que está en conflicto con la ley penal, lógicamente, ¿qué va a acarrear? Un adulto en situación de criminalidad. Van a haber procesos de reincidencia como adulto, porque cuando pasa la adolescencia es rápido. Ya debe adquirir 18 años de edad aquí en Venezuela, pues lógicamente ya es un joven adulto, ya no lo arropa el sistema de justicia penal juvenil, sino lo absorbe el sistema de justicia de jurisdicción ordinaria de adultos y ya no serían sanciones lo que se le aplicarían, sino penas. ¿Qué se debe hacer entonces? O prevenir y como fase o como tratamiento para que el adolescente no cometa hechos delictivos, regular primero la conducta de ese núcleo familiar. Por eso violencia de género y delincuencia juvenil van como unidas de la mano. Que su familia trate de estar constituida y si no está constituida, que la familia ejerza esos mecanismos de regulación informal a través de procesos inclusive afectivos. Cuando digo procesos afectivos, que efectivamente esté pendiente de su hijo. Le pregunte cómo está, qué hizo hoy, de dónde sacó el lapicero, por qué está vestido así o por qué está vestida así, por qué se comporta de esa manera, no puede actuar de esta manera. Pudiera decirse que es un padre, no, pero a veces es necesario tener ese tipo de conducta a los padres porque si no se relajan. Y no puede haber relajamiento en el núcleo familiar, porque si esos relajamientos o cuando el padre es excesivamente o posesivo o muy a la ligera, ocurren este tipo de cosas luego como adolescente, es fácilmente vulnerable, comete hechos delictivos o se tiene conductas disociales, trastornos de conducta, que lógicamente luego van a degenerar o generar en conductas antisociales para cometer hechos delictivos. Porque si el padre le daba todo y después no se le puede dar, él va a querer tener lo que su padre en algún momento le da y que en este momento no le da. ¿Y cómo lo va a adquirir? Bueno, robando, matando y demás, o consumiendo droga o vendiendo droga para adquirir lo que en un momento le dieron y que ahora no puede. Todo en la vida tiene que ser un equilibrio y tener esos procesos emocionales inclusive bien establecidos y ayudar a ese adolescente, ese niño que va en proceso de evolución para que no llegue a un adolescente que está en conflicto con la ley penal, que lo absorba el sistema de justicia penal juvenil y que posteriormente ese adolescente que fue regulado se convierta entonces en un adulto en situación de criminalidad. Estadísticamente está probado que todos los adultos, los que cometen hechos delictivos siendo adultos, una que otra vez ya fueron adolescentes que infringieron la ley. Si sabemos eso y estamos conscientes que el origen es el adolescente y que ese adolescente debe ser regulada su conducta, la forma o la mejor tratamiento es crear esos procesos. El Estado, que bien lo ha hecho a través de sus políticas públicas, pero más que el Estado, nosotros como seres humanos. Yo no soy madre, pero a mis sobrinos
lógicamente trato de regular su conducta. Si yo veo a mi sobrina que tiene 15 años con un top y un pantalón a la cadera, yo digo, o sea, quiérete, respete. ¿Qué está incentivando? Que un hombre lógicamente la observe, la mire. Pero ¿qué pasa? Bueno, un hombre la puede mirar normal, pero si es un hombre que tiene en su cabeza proyecciones morbosas o lujuriosas de alguna manera distintas a un hombre normal, puede crear inclusive patrones de obsesión y robársela o ver dónde vive, dónde estudia y violarla. Y algo tan mínimo que mi sobrina una vez me dijo, pero tía, o sea, por Dios, usted sí es anticuada, usted también debería colocarse eso porque usted es delgada. O sea, dije, no, Camila, eso no es así. O sea, uno como mujer debe respetarse y entre más usted más bien que sea el misterio, puede ser inclusive más atractiva. No con el hecho de uno mostrar más, va a ser más atractivo. Usted como mujer puede realzar su belleza solamente con la inteligencia. Entonces, esos procesos, ¿y quién genera esos patrones de regulación de conducta? Nosotros los seres humanos, nosotros como tíos, como padres, como abuelos, como primos, como educadores, como vecinos y demás, para efectivamente tratar de vivir en una sociedad adecuada, consona, que genere el bienestar común, como lo decía Manuel Kant, pero es propiamente del ser. Todo emerge del ser humano en realidad. O sea, el ser humano, porque nosotros somos como propensos, estamos vulnerados muchas veces a incurrir en tentaciones de diversa índole. Y si nosotros como seres humanos no regulamos ni siquiera nuestros procesos internos de emociones, podemos incurrir en esos patrones. Y patrones para cometer hechos delictivos, o podemos ser los incentivadores para cometer por parte de esos adolescentes, niños o demás hechos delictivos. ¿Okay? Bueno, muchachos. Ya se me va a acabar el tiempo, pero necesito pues hablar rapidito con ustedes con respecto a la materia propiamente. Quiero que verifiquen bien en la plataforma sus nombres, que estén todos allí establecidos, que en el momento yo ya voy a empezar a evaluar, porque ya con esto culminamos la materia y las clases sincrónicas. La próxima semana ya empezaré a calificar oportunamente, y yo quiero pues que antes de empezar a calificar ustedes entren a la plataforma, verifiquen bien sus nombres, verifiquen que están todas las actividades. Sin embargo, cuando yo finalice ese proceso de calificación, yo les voy a enviar un correo por la plataforma y les voy a decir, ya las calificaciones están subidas en la zona de estudiantes, verifíquenlas, y si ustedes consideran que no están de acuerdo con la calificación, o pudo haber sido que yo me equivoqué en una calificación o que obvié alguna actividad, me lo hagan saber. Yo soy humana y puedo errar, pero es necesario que ustedes estén en ese proceso inclusive de evaluación hacia mí y verificar que yo evalué bien o que no pasé o no omití algún tipo de actividad. Estén atentos a la plataforma, cualquier cosa ustedes ya saben mi número telefónico, se pueden comunicar conmigo. Si tienen alguna duda con respecto a la materia, algún tipo o quieren que yo les, no sé, sugiera otro tipo de bibliografía, o quieren profundizar más sobre, también estoy totalmente a la orden. ¿Ok, muchachos? Ahora los escucho. A ver, ¿quién desea hablar? ¿Cómo le pareció la materia? ¿Cómo es el sistema de justicia penal juvenil en su país? ¿Cómo tratan lo de la violencia de género? ¿Está regulado? ¿Cómo se llama la ley? Los escucho. A ver, Darío, por ahí está Darío. Doctorita, sí, ¿Cómo? doctorita, buenos días. Buenos días. Igualmente, pues, agradeciendo por sus conocimientos impartidos. Nosotros acá en el Ecuador, pues, nosotros manejamos igualmente con órganos competentes que son los encargados de juzgar y sobre todo de regular esas conductas antisociales de violencia, ¿no? Como Policía Nacional tenemos lo que es el DEVIS, igualmente la DINAPEN, que se encargan de juzgar igualmente a los infractores de la ley de acuerdo a su género y a su sexo. Por ejemplo, para los menores de edad tenemos lo que son la DINAPEN, que es el organismo encargado de precautelar lo que es la protección de niños, niñas y adolescentes. Y también tenemos lo que es el DEVIP, que es encargado vuelta, en cambio, al Departamento contra la Mujer
y el núcleo de la familia. Ellos son los organismos que se encargan al momento de que existe algún tipo de violencia en los hogares, en direccionar el procedimiento y sobre todo con las entidades de justicia encargadas para poder tomar los procedimientos, doctorita. Qué bien, gracias, Darío. ¿Y cómo te pareció el sistema venezolano? Sí, también se encuentran organizadamente de la mejor manera para poder tomar estas situaciones. Igualmente se tiene mucha relación a nuestro sistema también judicial. Por tal motivo, o sea, no tenemos, se puede decir, tanto desigualdad en estas leyes, porque también manejamos organizadamente y de la misma forma que ustedes este sistema. Ah, perfecto, sí. Sí, aquí está muy bien organizado. Inclusive tenemos un circuito especial para violencia de género y también tenemos un circuito especial para delincuencia juvenil. Y los programas de delincuencia juvenil pues son socioeducativos, dirigidos pues de verdad a insertar al adolescente y que él no vuelva a cometer hechos delictivos proporcional al punible cometido. Y para las mujeres víctimas también tenemos programas de inclusive de terapias, de orientación y demás, porque muchas veces las mujeres víctimas de violencia de género quedan como trastornadas y hay que pues ayudarlas. ¿Okay? Gracias, Darío. ¿Quién más? Muy buenos días, doctorita. Buenos ¿Cómo está? días. Algún profesor Bien, le gracias. saluda. Bueno, sí, como indicó mi capitán hace un momento en su intervención, si bien es cierto, nosotros como Policía Nacional efectivamente contamos con las unidades especializadas tanto para el tema de menores infractores como para el tema de violencia de género. Pero en realidad, bueno, aquí en el Ecuador sí es bastante complicada la situación y en cierto punto preocupante para nosotros como agentes del eje investigativo que al tener leyes realmente permisivas en relación a los delitos cometidos por adolescentes, en este caso, en realidad, un claro ejemplo es en los delitos de tentativa de asesinato y homicidio. Ajá. Nosotros, efectivamente, como DINASED, yo pertenezco a la DINASED, a la Unidad Nacional de Investigación de Homicidios en Ecuador, y bueno, pues efectivamente nosotros como agentes de la DINASED en muchos de los casos llegamos a establecer o a determinar la participación de un adolescente infractor en el cometimiento de un delito contra la vida. Especialmente los problemas se dan en lo que son tentativas de asesinato y homicidio, porque las autoridades competentes mal llamarse de esta manera, precautelar los derechos del menor, por lo general los dejan con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. No son ingresados a centros para adolescentes infractores, a pesar de que se tiene indicios relevantes en relación al delito cometido. Entonces, efectivamente, les dan medidas sustitutivas a la prisión preventiva y en muchos de los casos hemos tenido que, los menores infractores no se presentan periódicamente como lo dispone la autoridad competente y más aún siguen cometiendo delitos hasta lograr, en muchos de los casos, logran cumplir el cometido que era el asesinato hacia otra persona. Entonces, en realidad sí es muy preocupante, como usted igual bien lo manifestó en la anterior semana en su disertación, doctorita. Nosotros igual, las organizaciones delictivas aquí, especialmente en la ciudad de Guayaquil, se dedican a reclutar lo que son menores de edad para el cometimiento de delitos contra la vida, especialmente el sicariato. Entonces, de estos muchachos teníamos un claro ejemplo el año anterior. Teníamos dos muchachos, el uno de 15 años, el otro de 16 años, que lastimosamente tenían ya 5 víctimas, tenían 5 asesinatos y las autoridades competentes judiciales únicamente les daban medidas alternativas a la prisión preventiva y ellos seguían cometiendo los delitos contra la vida y ya siendo un brazo armado de la organización delictiva. Entonces, lastimosamente, si bien es cierto, en Ecuador tenemos lo que es la DINAPEN, el DEVIF, haciendo mención a lo de los menores infractores, pero las leyes aquí en nuestro país son muy permisivas en relación
a los delitos que cometen los menores, doctor. Fenómeno. Ajá, Darwin, te pregunto, por lo menos aquí en Venezuela tenemos que la imputabilidad para un adolescente es desde 14 años a 17 años con 364 días, ¿ok? O sea, un adolescente que comete un delito, un homicidio, que es el hecho más atroz con 14 años, es penalmente responsable y es con una sanción y se le aplican medidas de coerción personal gravosas. Menos de 14 años es inimputable. Si un adolescente efectivamente comete un homicidio, son medidas de protección y esas medidas de protección no ejercen sanciones corporales, inclusive no son coercitivas. Allá en Ecuador, ¿cuál es el ámbito entre la imputabilidad e inimputabilidad? Bueno, sí, doctorita. Aquí en Ecuador, la imputabilidad de los menores es a partir de los 12 años. Menores de 12 años, 364 días son considerados como inimputables. Y a partir efectivamente, de los 2 años, 365 días, ya son personas imputables. Pero, como le digo, lastimosamente, al no existir centros adecuados para la reinserción de los menores, obviamente las unidades judiciales, las autoridades competentes, perfecto, sí, tal persona cometió un delito, tal adolescente cometió un delito, perfecto, sí, tenemos las pruebas, tenemos el arma, se le realizó la pericia de barrido electrónico, tenemos testigos y todo, y bueno, no, la autoridad competente no, bueno, que se realicen las investigaciones, pero como es menor de edad, como está estudiando, como es esto, como es esto otro, perfecto, medidas alternativas a la prisión preventiva y los dejan en libertad y las organizaciones aprovechan de eso, porque igual ellos, al igual que la policía, ya conocen, ya tienen un conocimiento y bueno, pues siguen reclutando menores para que cometan delitos, porque a pesar de que son imputables, sí, si bien es cierto, si llegan por un delito de asesinato, pueden ser sancionados con una pena privativa de libertad hasta de 8 años por el mismo hecho de ser adolescentes, pero las autoridades dicen perfecto que se siga la investigación, que realicen sus trabajos investigativos y de llegar a determinar que efectivamente son culpables, bueno, pues ahí sí se les procederá a la detención, pero mientras tanto ellos gozan de su plena libertad y siguen cometiendo los delitos. Entonces sí, sí es muy complicado, doctorita, aquí en Ecuador. Sí, un poco, un poco. Nosotros somos un poquito como más y regulamos más esas conductas. Inclusive, cuando tú me hablabas de los delitos tentados y frustrados, para nosotros es una forma de participación inacabada, pero esa forma de participación inacabada o grado de participación inacabada ejerce como sanción la privación de libertad también. O sea, las participaciones accesorias y las inacabadas son parte para poder inclusive colocar una sanción privativa y una medida de coerción privativa. Eso fue como producto de una reforma en el 2015 que lo indicó así y que pues salvaguarda los derechos de la víctima, porque un delito tentado, frustrado, efectivamente se puede observar que el adolescente pudiera ir dirigido efectivamente a la comisión o la ejecución de ese hecho delictivo. Y el Estado venezolano pues sí salvaguarda mucho a las víctimas en cuanto a los delitos tentados, frustrados y demás. Pero bueno, estamos aquí para estudiar, para hacer esos procesos de socialización y concienciación, inclusive de esos sistemas legales, tanto el de ustedes como el de nosotros, y buscar la forma de inclusive en sus proyectos de tesis, plasmar todas esas ideas y llevarlas a proyectos de ley inclusive para ustedes en el caso de esas, pudiera decir, como deficiencias que pudieran existir en el sistema o proyecciones que ustedes quieren como funcionarios al servicio del Estado que se puedan regular de manera más eficiente. Pero pueden hacerlo como proyecto de tesis y explanarlo. Y son formas pues también que ayudan en lo que hablábamos en las clases pasadas, inclusive en las unidades, en las formas de intervención, de tratamiento para evitar la reincidencia o evitar que se cometa la delincuencia. Bueno, yo coloqué como pregunta generadora y he visto varias participación, si es posible erradicar la delincuencia. ¿Hasta qué punto? Sí, es posible, probable. No, se podrá que, o sea, algún día que quedemos sin delincuentes, que hayan personas, pero vuelvo e insisto, el problema como tal es nosotros, el ser humano.
esos procesos internos de humanización y de emociones que muchas veces no controlamos y no regulamos, también producto de factores endógenos, exógenos o de trastornos familiares que hacen que un adolescente, un adulto cometa hechos delictivos y lleguen a esas etapas de o ser violencia de género, o estar dentro del ámbito de la delincuencia juvenil, o estar dentro del ámbito de la delincuencia de adultos, pero que en definitiva son transgresores de la ley y que como nosotros como seguridad del Estado en este momento, yo como operadora de justicia, ustedes como funcionarios al servicio del Estado y que ejercen ese control social formal, pues debemos salvaguardar la integridad de todos los seres humanos, de todos nuestros que están alrededor y para tener una pues, humanidad, una sociedad sana y armónica y que vivamos con paz, con seguridad social y demás. Bueno, muchachos, un placer haberlos conocido, enormemente agradecida y bueno, estoy a sus órdenes y ya les dije, la próxima semana inicio el proceso de calificación y estamos pendientes para ver sus calificaciones. Espero ya la próxima semana cierra la plataforma, tienen toda esta semana para que puedan subir las actividades faltantes, si hay alguno que le hace falta algún tipo de actividad, subirla a la plataforma. Si ven que pasa el 7 de marzo y les queda todavía alguna, pues comuníquense conmigo, yo atenderé el caso y probablemente habilite la plataforma algunas horas más para que ustedes puedan presentar oportunamente las actividades. Un placer, Dios los bendiga, chao.